creo que algo que nos puede ayudar es la temporalidad de los sucesos. Es decir, personas que hemos aceptado a Jesús como el Mesías, nos seguimos poniendo en Romanos 3, como si Romanos 3 fuese dirigido a nosotros. Cuando Romanos 3 va dirigido a toda la humanidad antes de aceptar a Jesús como Mesías. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, lo está dirigiendo a una comunidad que ya lo expliqué, judíos, prosélitos, gentiles, que están viviendo en un contexto donde Jesús es rechazado como Mesías, donde tal vez algunos judíos que forman parte de la comunidad aún no tienen muy claro si la circuncisión es necesaria o no es necesaria, o porque ese tema se tuvo que aclarar, ¿vale? Aunque creían en Jesús como el Mesías. Entonces, Pablo está poniendo las cosas en orden. ¿Está Pablo hablando o refiriéndose a personas en Romanos 3 que ya han sido justificadas? ¿O está explicando cuál es el procedimiento de Dios con el ser humano? Y cuando uno llega a ser justificado, es otra realidad la que vive. O debe ser otra realidad la que vive. ¿Sí? Entonces, no podemos... por eso digo que es una cuestión de temporalidad. Si tú, Marcos, no creyeras en Jesús como Mesías, yo te diría, Marcos, nada de lo que tú hagas sirve para nada. No cuentan tus obras. Bien, ahora tú has creído que Jesús es el Mesías. Lo que tú haces, tu actuar, ¿por qué lo haces? Por la fe que tienes. Y eso contribuye a tu santificación, a la santificación de cada uno de nosotros, a la santificación del pueblo de Dios. Y es algo que tiene sentido, porque no somos salvos por obras, sino que somos salvos por medio de la fe, pero sí somos salvos para buenas obras. Una vez somos salvados, es entonces que actuamos por la fe, pues para que anunciar el reino, para que el reino de Dios se instaure en el mundo, para que las cosas empiecen a marchar como Dios quiere que marchen. Primeramente en mi vida, en mi casa, mi familia, y de ahí nos vamos extendiendo. ¿Sí? Entonces no nos situemos o no aceptemos un discurso que Pablo no nos está dirigiendo, sino entendamos que Pablo está hablando de la humanidad en un sentido amplio y está hablando de las categorías que su auditorio conoce, que son judíos y gentiles. ¿Vale? Entonces, da igual, no importa la etnia, no importa, todos están bajo el juicio de Dios. Como digo, está planteando la problemática. Nosotros, hasta donde entiendo, conocemos esa problemática ya y hemos actuado, hemos tenido una respuesta en cuanto a Jesús. ¿Qué creemos? Si hay alguien aquí que aún no cree que Jesús es el Mesías, si hay alguien aquí que cree que sus obras son las que le van a ayudar a ganar el cielo, pues mis palabras son arrepiéntete. Tienes que empezar desde la casilla de salida. ¿Vale? Dicho esto, para entender la justificación, también tenemos que entender qué es la justificación. ¿Qué significa que somos justificados? Hay dos episodios en Génesis que me ayudaron a entender abrumadoramente este tema. Uno es Noé y el diluvio. Noé y el diluvio tenemos un juicio de Dios, igual que en Romanos 3, ¿vale? O igual que en Romanos 2, el juicio de Dios sobre la humanidad, porque la humanidad se ha corrompido. Ahora, tenemos a un justo que es Noé, y la Biblia lo llama justo. Incluso en el libro de Ezequiel, de los 3 justos que se salvarían si viniera ciertas calamidades sobre la humanidad, uno de ellos es Noé. Los otros son Daniel y Job, pero uno de ellos es Noé, con lo cual, bajo la consideración de Dios, es un justo y muy justo, diría yo, porque ni siquiera está Abraham, ni siquiera está Isaac, ni siquiera está Jacob en esa categoría y son los padres de nuestro pueblo. Entonces,
¿por qué se salva la mujer de Noé? Y cuando digo se salva, me refiero a por qué se salva del juicio de Dios. ¿Por qué entra en el arca y no muere en ese juicio? Traslado la pregunta a los hijos. ¿Por qué los hijos se salvan del juicio de Dios? ¿Y por qué las nueras se salvan del juicio de Dios? Por Noé. Es decir, son tratados como justos, son justificados. Es decir, son librados del juicio de Dios, que en ese sentido es el diluvio, es la muerte por medio del diluvio, gracias a la justicia de Noé. Vamos al segundo ejemplo, y ahora lo llevaré a Jesús. El segundo ejemplo es Abraham, Lot, Sodoma y Gomorra. De nuevo tenemos unas ciudades que vienen a estar bajo el juicio de Dios. Van a ser destruidas, en este caso por fuego. Aprovecho, paréntesis, ambos episodios están conectados por Jesús con su venida como Rey en gloria. En los Evangelios dice que los días del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre será semejante tanto a los días de Noé como a los días de Lot. Ambos episodios nos conectan. Volvemos a Sodoma y Gomorra, Lot y Abraham. Abraham, antes de la destrucción de Sodoma, intercede. Intercede, y aunque el texto no lo dice, probablemente a quien tiene en mente es a Lot. No a todos los ciudadanos de Sodoma, sino a Lot. A Lot y a la familia de Lot. Recordemos que era su sobrino, y que siempre ha mirado por el bien de Lot. ¿Bien? Cuando llegan los ángeles a Sodoma, le dicen a Lot que se marche de allí. ¿Por qué? Finalmente, bueno, hay todo un episodio ahí, lo tenemos en Génesis 19, finalmente sacan a Lot y a sus hijas y a la mujer y los ponen fuera de la ciudad. La mujer mira atrás y tenemos ese episodio de la estatua de sal, pero Lot y sus hijas son salvadas. Se podría haber salvado más gente. Los prometidos de sus hijas también se podrían haber salvado si hubiesen hecho caso a Lot, pero se piensan que Lot está bromeando y no se lo toman en serio. ¿Por qué dice el texto que Lot y su familia, en este caso las hijas, fueron libradas de la ira de Dios, del juicio de Dios? Dice el texto que Dios se acordó de Abraham y por eso sacó a Lot. Es decir, no sacó a Lot por Lot, sacó a Lot por Abraham. Entonces, Lot y las hijas de Lot, la mujer de Lot, quien hubiese atendido al llamado de Lot, hubiese salido de la ciudad, hubiese sido librado del juicio de Dios, no por su justicia, sino por la justicia de Abraham y por la intercesión de Abraham. Así que tenemos un paralelo en Noé y en Abraham y el episodio de Sodoma y Gomorra. El paralelo es un justo y, en este caso, familiares que se salvan no por su propia justicia y no por su propio hacer, sino por la justicia del otro. Pero son tratados como justos. Este es el patrón que tenemos ahí. Vamos a tomar el patrón y nos lo traemos ahora a Romanos. Y nos lo traemos a nuestros días. Y tenemos a un justo en mayúscula, que se llama Jesús, Yeshua. Y el Padre, Dios, nos trata a nosotros no conforme a nuestra justicia, sino conforme a la justicia del Hijo. Por eso somos justificados. Por eso somos librados del juicio de Dios que implica esa condena por ser pecadores. Lo que yo merezco sin Jesús de por medio es la muerte. Lo que tú mereces sin Jesús de por medio es la muerte. Esto es lo que está decretado para nosotros. ¿Por qué no recibimos la muerte? ¿Por la justicia de quién? ¿La mía? ¿Lo que yo hago? ¿Mis obras? De ninguna manera. Porque ya Pablo nos ha dejado claro que todos somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos a alguien solvente que pueda pagar. Y yo no soy solvente. Yo no tengo cómo pagar la deuda con Dios.
Tú no tienes cómo pagar la deuda con Dios. Necesitamos a alguien que sí pueda pagar esa deuda, que sí nos pueda librar de la muerte. Porque ese es el punto. El punto no solo es ir al cielo, que nunca lo fue, pero hay esa creencia de morir y ir al cielo. No, no, que merecemos morir, y no morir solo físicamente, sino esa segunda muerte, ese lago de fuego del que hablábamos. Ese era el destino que nos esperaba. En el caso de Noé era el diluvio, morir a través del diluvio. En el caso de Sodoma y Gomorra, morir a través de esa lluvia de fuego y azufre. ¿Por qué no vamos a morir? Por la justicia de Jesús. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Primeramente, la fe de Jesús, su fidelidad. El hecho de que haya sido fiel posibilita que yo ahora pueda poner la fe en él. Bien, y vivir, y ir siendo transformado por medio de la obra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, siendo transformados a la imagen del Hijo. ¿Vale? Hasta que, bueno, llegue la consumación de todas las cosas y ahí sí seremos tal como Él es. Pero mientras es un proceso de transformación. Entonces, mis obras, tus obras te salvan, tus obras, mis obras me justifican delante de Dios. Yo merezco ser tratado por Dios como un justo cuando no soy justo de ninguna manera. Por eso Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. ¿Esto significa que no hay que obedecer la Torá? No, es que el debate de Pablo no es si hay que obedecer la Torá o no. El debate de Pablo es cómo el hombre es justificado. Y en cuanto a cómo el hombre es justificado, solo hay una manera, y es por medio del Hijo, por medio de Jesús. Ahora, una vez aceptamos al Hijo, claro, somos salvos para buenas obras. Y si somos salvos por el Hijo, ahora que hemos venido a estar en el Hijo, ahora que somos justificados, ¿transgrediremos la Torá? Y por lo tanto volveremos a pecar. No tendría sentido. Pablo lo va a explicar más adelante eso, ¿eh? Pablo lo va a explicar porque ese malentendido también se da. Pero aquí el debate no es Torah sí o Torah no para personas que ya creen en Jesús. Es el estado de la humanidad, qué les pasa si no tienen a Jesús y cómo son justificados, cómo van a ser tratados como justos sin serlo. Y la única manera es Jesús.